Buenas tardes, mi nombre es Alexander Borbano. Voy a hacerle una presentación que he dominado el caso de Usme, un escenario hipotético donde nos permite comprender la información de los mecanismos constitucionales, la protección de los derechos en Colombia. A través de este caso examinaremos la Constitución Política de 1991, quien nos ofrece unas herramientas jurídicas para responder ante estas actuaciones estatales que pueden vulnerar los derechos fundamentales, derechos colectivos y garantías procesales de una comunidad. Más allá de un simple conflicto urbanístico, este caso plantea una discusión sobre los límites de la actuación administrativa para la protección de la dignidad humana y la efectividad del Estado social de derecho. El caso se desarrolla en un asentamiento informal ubicado en la localidad de Usme, de Bogotá, donde varias familias habían construido sus viviendas y consolidado un tejido social durante más de 10 años. eh, la administración local decide ejecutar un proyecto de vivienda de interés social y ordena el desalojo de los habitantes. Sin embargo, el procedimiento presenta importantes irregularidades jurídicas. No existe una orden judicial previa, no se garantiza un proceso de reubicación, no se ofrecen alternativas habitacionales temporales y tampoco se reconoce una indemnización por los perjuicios ocasionados. Desde una perspectiva constitucional, estas circunstancias permiten cuestionar la legitimidad y la legalidad de la actuación administrativa. En los derechos fundamentales vulnerados frente a los hechos descritos, podemos identificar la afectación de varios derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho a la dignidad humana, considerado por la Corte Constitucional como el eje central del ordenamiento jurídico colombiano. La expulsión abrupta de las familias de sus hogares coloca en una situación de vulnerabilidad extrema incompatible con los principios sociales del Estado de Derecho. En segundo lugar, encontramos una posible vulneración del derecho a la vivienda digna, reconocida en el artículo 51 de la Constitución Política. Aunque este derecho posee una naturaleza progresiva, la jurisprudencia constitucional quedan desprotegidas o sin el debido condición mínima de habitabilidad. Igualmente se afecta el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, ya que la actuación administrativa que ejecuta las garantías necesarias para que los afectados puedan ejercer su derecho de defensa y la contradicción. Como primer mecanismo aplicable es la acción de tutela, regulada en el artículo 86 de la Constitución. La tutela constituye un mecanismo preferente y sumario destinado a la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando resultan vulnerados o amenazados. En el caso de Usme, la tutela sería procedente para solicitar la suspensión inmediata de las actuaciones que afectan a las familias y para exigir medidas urgentes de protección, como la asignación de albergues temporales o programas de reubicación. Su principal ventaja se radica en la rapidez de la respuesta judicial y en su capacidad para evitar la consolidación de un perjuicio irremediable. Otro mecanismo relevante es la acción popular, regulada por el artículo 88 de la Constitución y desarrollada por la Ley 472 de 1998. Esta acción tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos. En el contexto, en este contexto se podría utilizar para la verificación del proyecto urbanístico promovido por la administración, que se respeten los principios relacionados con el espacio libre y público, el medio ambiente, la planeación territorial y la moralidad administrativa. A diferencia de la tutela, aquí el interés protegido no es individual, sino colectivo. La acción de grupo se constituye como la herramienta procesal
destinadas a obtener la reparación económica de daños ocasionados en el conjunto de personas. Para que su procedencia se requiere la existencia de al menos 20 afectados que hayan sufrido perjuicios derivados a una misma causa. En el caso de Usme, las familias podrían acudir a este mecanismo para reclamar y hacer efectivas sus indemnizaciones por la pérdida de sus viviendas, sus bienes materiales y los daños ocasionados por el operativo de desalojo. Este instrumento refleja el principio de responsabilidad patrimonial del Estado frente a actuaciones que generan prejuicios antijurídicos. La acción de cumplimiento, prevista en el artículo 87 de la Constitución, busca garantizar la eficacia material de las normas jurídicas y de los actos administrativos. Su finalidad es obligar a las autoridades públicas a cumplir deberes legal y previamente establecidos. En el caso que estamos analizando, el mecanismo podría emplearse para exigir que la administración implemente las políticas de reubicación y protección social contempladas en la legislación vigentes hasta antes de ejecutar cualquier medida de desalojo. De esta manera, pues se fortalece el principio de legalidad que rige a toda actuación. Es importante destacar que cada acción constitucional responde a una finalidad distinta. La acción de tutela protege los derechos fundamentales de manera inmediata. La acción popular protege los intereses colectivos. La acción de grupo busca la reparación económica de daños causados en una colectividad. La acción de cumplimiento garantiza la ejecución efectiva de las normas y obligaciones legales. Por esta razón, los mecanismos no son excluyentes, por el contrario, pueden complementarse para ofrecer una protección integral a todas las personas afectadas. En conclusión, la Constitución Política de 1991 es la única herramienta que nos brinda eh, la defensa, las exigencias y la justicia para que no se vulneren nuestros derechos. En el caso de USME, se evidencia que no solo se reconocen derechos, sino que también se establecen mecanismos concretos para hacerlos efectivos en la Constitución del 91, ¿no? Las acciones constitucionales presentan instrumentos esenciales para controlar el ejercicio del poder público y garantizar la protección de las personas frente a posibles abusos y actuaciones arbitrarias. En un Estado social de derecho, el acceso a la justicia constitucional permite que los ciudadanos no sean simples destinatarios de las decisiones estatales, sino que sean verdaderos sujetos de derecho con capacidad de exigir protección, reparación y cumplimiento de la ley. Para finalizar, hemos elaborado esta presentación y se consultaron fuentes doctrinales, normativas y académicas relacionadas con los mecanismos constitucionales de protección de derechos en Colombia. Como fundamento principal se utilizó la Constitución Política de Colombia de 1991, especialmente los artículos 29, 86, 87 y 88, que regulan el debido proceso y las acciones constitucionales como objeto de análisis. En las principales referencias consultadas se encuentran Benavides y colaboradores, Lizarazo Salgado del 2015, Duarte María del 2016, Giraldo García del 2010, además de la Constitución Política del 91, que ya la nombramos anteriormente. Estos son los documentos académicos relacionados con el constitucionalismo y la protección de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Espero que este trabajo les haya dado una nueva perspectiva acerca del mecanismo de acción más enfocado en la tutela. Muchas gracias.